Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues aquí estamos para compartir con ustedes los temas del momento y de igual forma con invitados especiales. Después del doctor Balcácer dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Buenas noches, doctor. Guillermo, buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole las informaciones más actualizadas del día y siempre, pero siempre, con invitados muy especiales capaces de satisfacer sus expectativas. Pero como siempre, Guillermo, usted tiene la oportunidad de empezar este programa. Muy bien, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alexis Fradera, quien es miembro del órgano central de la Fuerza del Pueblo y de igual forma una persona que tiene toda una trayectoria en el ámbito educativo, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ser dirigente estudiantil en sus inicios, diríamos, dirigente de la organización que representa a los estudiantes, en el caso de la Federación de Estudiantes Dominicana, la FEC, que fue vicepresidente de la misma, y de igual forma también con los grupos estudiantiles, la Vanguardia Estudiantil Dominicana, un grupo reconocido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta donde tenemos también conocimiento, pues ocupó funciones diplomáticas en algunas sedes de nuestro país diseminadas en el mundo. Estuvo creo que por Francia, si mal no recuerdo, y viceministro de Educación también en el Ministerio de Educación Preuniversitaria. Nos referimos a Alexis Fradera. Bienvenido, distinguido. Muchas gracias, Guillermo. Saludos al amigo Balcácer. Realmente un placer de estar en este programa. Hoy un viernes por la noche, en una día de cierre de semana. Inicio de un fin de semana largo. Que viene por ahí. Así que gracias a ustedes y la buena noche a todo ese público televidente que yo sé que noche tras noche sigue este gran programa. Así es. Así es, gracias Alexis. Después de dar esas referencias políticas y laborales de Alexis, pues vamos de inmediato a iniciar con las ocupaciones actuales en la Fuerza del Pueblo. ¿A qué organismo pertenece? ¿Cuáles son las funciones? Gracias. Bueno, estamos como miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Actualmente estamos en estos espacios ahora compartiendo porque hemos sido designados como parte del equipo de voceros del partido, ¿no? Territorialmente nos desenvolvemos en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, realmente, y nada, estamos tratando de promover, dar a conocer la visión de nuestro líder y presidente, doctor Leonel Fernández, de nuestro partido y evidentemente denunciando los desastres y los graves errores en perjuicio de este país, del PRM y del presidente Luis Abinader. ¿Cómo sigue el crecimiento de esta organización política para darle paso al doctor? El crecimiento está consolidado. La Fuerza del Pueblo ya es indiscutible una organización política que está en todo el territorio nacional. Municipio por municipio, distrito municipal por distrito municipal, barrio por barrio. Es una organización que de hecho este pasado sábado realizamos la asamblea de la dirección central en funciones de Dirección Nacional de Dirigentes o Convención Nacional de Dirigentes, que es el organismo que tiene que ratificar los candidatos del partido. O sea, termina el proceso de selección de los precandidatos y entonces eso mismo lo ratifica. Y en esa asamblea se dio a conocer un dato interesante, y es que en el proceso interno del partido se inscribieron 2.422 precandidatos. 2.422 precandidatos, y esa es una cifra significativa, pero es más significativa aún cuando usted la compara con lo que se inscribieron en otros partidos. Por ejemplo, esa cantidad es más de 800 precandidatos por encima del PRM.
y unos 1.200 precandidatos por encima del PLD, ¿no? Es decir, que en la Fuerza del Pueblo se inscribieron un 20% más de precandidatos que en el PRM, por ejemplo, que es el partido de gobierno. Y eso dice dos cosas muy interesantes, Guillermo. Primero, bueno, que que la Fuerza del Pueblo está estructurada ya a nivel nacional, que tiene una militancia que queda clara y que no es, como se quiso decir en un momento, que quisieron sindicalizar a la Fuerza del Pueblo como un partido que tenía un gran líder, que tenía un gran estadista. Eso no podían dejarlo de reconocer, que es el doctor Leonel Fernández, pero que era un partido sin estructura, que era un partido con una debilidad de militancia. Sin embargo, ahí queda demostrado que es un partido que tiene más precandidatos, ¿verdad?, que el PRM y que la Fuerza del Pueblo. Pero el otro elemento interesante que sale a relucir es que en la Fuerza del Pueblo hay un ambiente de triunfo, de victoria, de poder, porque nadie quiere ser candidato de un partido que va a perder, de un partido que no tiene posibilidad de ganar. A gastar su chelito, ¿verdad? A gastar su chelito y su tiempo, jamás. Entonces, cuando en la Fuerza del Pueblo se inscriben más precandidatos que cualquier otro partido, incluyendo el PRM y el PLD, significa que hay un sentimiento claro de que el 2024 es un año de victoria para la Fuerza del Pueblo. Alexis, muchas personas perciben que en la Fuerza del Pueblo, aunque puedan existir algún tipo de molestia, algún tipo de dolor en la escogencia de los candidatos y hayan surgido impugnaciones como en todos los partidos, pero aparentemente lo que se percibe en la sociedad es que los precandidatos del partido La Fuerza del Pueblo tienen un solo norte, que aparentemente, y nos gustaría que usted nos diera una explicación de eso, aparentemente es que Leonel Fernández sea el presidente sin importar que sea sacrificada su posible candidatura a diputado. ¿Qué hay de cierto? Eso es así, indiscutiblemente. Mire, no importa el método que escoja un partido para seleccionar a sus candidatos, siempre habrá algún tipo de dificultad en aquellos que no salieron favorecidos. Ningún método es perfecto, primero. Y segundo, a veces algunas personas no aceptan su realidad. Y hay que entenderlo. Y se cometen errores también. Y hay que reconocerlo. Ahora bien, se hicieron algunas impugnaciones, se están conociendo. Por ejemplo, yo dije que en esa asamblea del sábado fueron ratificados los candidatos, exceptuando donde hay impugnación. Porque en la Fuerza del Pueblo se respeta el derecho de cada dirigente. Entonces, cada caso se está conociendo y se va a definir en función de lo que debe ser. Y se le dio poder a la dirección política para, una vez agotado ese proceso, entonces ratificar esos candidatos ya, resolver esas situaciones. Pero ahí hay dos cosas. Una, primero, que son situaciones minúsculas. Los problemas que tuvo la Fuerza del Pueblo con el tema de las encuestas, evidentemente, que fue lo que la mayoría de los partidos escogieron como forma para seleccionar a sus candidatos. Bueno, pero lo que pasó en la Fuerza del Pueblo no es lo mismo que pasó en el PRM o en el PLD. Nosotros no tenemos los mismos problemas que ellos. Se dieron incidentes, están ahí, pero no al mismo nivel. Y los casos que se dieron, como usted dice, ¿el sentimiento cuál es? Bueno, yo hago mis reclamos, ¿verdad? Pero yo no voy a llevar eso a mayores. O sea, si al final yo acepto lo que decida la comisión. Si me favorece en mi causa, perfecto. Y si no, también. ¿Por qué? Porque ellos están claros de que el país no le va a permitir, no le va a perdonar a la Fuerza del Pueblo que por un asunto de candidaturas particulares se pueda poner en riesgo sacar a este país del gran problema que vive con el PRM en el poder. Entonces eso no se puede poner en riesgo. Y ahí entra lo que siempre se ha dicho de lo que somos discípulos de Bosch. Porque la Fuerza del Pueblo es discípulo de Bosch, evidentemente. Y es que lo general siempre tiene que ponerse por encima de lo particular. Y lo que usted señalaba, están dispuestos a deponer cualquier aspiración particular en favor de ¿qué? De la fortaleza del partido. Inclusive lo han hecho dirigentes para favorecer la alianza. O sea, dirigentes que tienen derechos adquiridos para ser candidatos ya, que habían sido confirmados y han puesto su candidatura a disposición del partido. ¿Para qué? Para favorecer una alianza. ¿Por qué? Porque eso favorece o permite una victoria que necesita la República Dominicana. Es decir, que con eso estarían ellos emulándose, así se quiere, aquel primer paso que dio el presidente Fernández
cuando al principio del 90 fue cogido diputado y fue capaz de renunciar por el bien del partido en ese momento? Lo hizo varias veces. Tener cuenta que él lo hizo varias veces. Varias veces salió electo, ¿no? La escogido para una posición, y varias veces el partido se la quitaba. Y él lo aceptaba por un asunto de que de lo general está por encima de lo particular, realmente. Vámonos a nuestra primera pausa comercial, Alexis, Excelente. por la mesa suya de nuestros amigos televidentes, y de inmediato regresamos con el señor Alexis Fradera, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos, pero antes de ello vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica, donde la salud, Pues qué bien. donde la calidad se impone con una marca que ha hecho Salud. tradición en la República Dominicana. Una gran variedad de productos en tamaños y sabores, con todo, diríamos, la responsabilidad que identifica una empresa para brindar un producto de alta calidad, como decíamos, y a precios inigualables. Ahí tenemos la gran variedad de jugos, yogur. De igual forma también tenemos el agua de coco, las compotas, las mantequillas, los quesos. Rica a su salud. Retornamos acá nuevamente para continuar con Alexis Fradera, quien es nuestro invitado en el día de hoy, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Alexis, ¿cómo van los acuerdos entre la Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano y demás fuerzas aliadas? Bueno, Guillermo, eso va muy bien. Las alianzas y pactos van tal cual lo planificado. Ahora tenemos la fecha del 10 de noviembre, que es la fecha en la cual deben ser inscritas las alianzas. Cada partido hay que especificar en qué demarcación iremos unidos, realmente, y se están afinando los últimos detalles. Realmente es una alianza que ha creado un gran impacto, que ha puesto a temblar al gobierno, al PRM, al presidente Luis Abinader. Creo que ese pacto le ha perjudicado mucho, porque lo ha llevado a cometer muchos errores, tratando de, digamos, contrarrestar el crecimiento y el impacto de esos acuerdos. Y lo que pasa es que ellos pensaron que eso era imposible. Estaban promoviendo con un acuerdo, una alianza a ese nivel, no había forma de que se diera, olvidando de que entre el PLD y la Fuerza del Pueblo no pueden haber más diferencia que la que hubo entre Balaguer y Bosch. Sin embargo, entre Balaguer y Wessing. Entre Balaguer y Wessing. Entonces, y se dio, ¿y cuál fue el resultado? Una victoria contundente en el 96. Entonces, por igual ahora, se da la alianza, hay algunos todavía temas que afinar realmente, pero cuando ya todo esté escrito, que se ponga en blanco y negro, eso va a ser algo realmente insólito. ¿Por qué? Porque esta alianza, a diferencia de todas las demás, se ha gestado de manera muy diferente. Yo no sé si ustedes lo han analizado, yo estaba pensando en eso en estos días. Que normalmente, ¿cómo se hacen las alianzas y los pactos? Bueno, los partidos se reúnen, la cúpula, en una oficina, un cuarto cerrado, y empiezan a definir aquí, allí, y hacen sus ajustes. Y luego eso lo bajan a la base para que se ejecute, ¿no? Pero no siempre es asumido al 100%. Ahora, esta alianza se gesta en la base de cada partido, en la base de la Fuerza del Pueblo, en la base del PLD, que empieza a motivar, a solicitar, inclusive a exigir que se haga una alianza. O sea, la alianza está en el corazón de la militancia de los partidos. Entonces, cuando ya eso se concretiza y se firma, eso se ejecuta al 100% y por tanto es demoledor. Y va a ser así. Es una alianza que realmente la sumatoria es indetenible. Y evidentemente ahí está el miedo del PRM. Sin embargo, antes que el doctor Balcázar entre, hemos tenido la oportunidad de ver algunas personas analizando el caso y dicen que en los actuales momentos la alianza está en un punto natimuerto, que en principio se iba desarrollando. Sin embargo, en los actuales momentos hay algunos tranques como la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional y otras demarcaciones de gran significación en términos de votantes. Sí, yo he dicho que
siempre cuando ya tú vas a la hora de cierre, que hay un plazo fatal como es el 10 de noviembre, pues salen a florecer algunos sentimientos que tal vez se ocultaban. Y por eso dije, puede haber su pequeño resquemor, sus pequeños obstáculos, pero es solo eso. Por ejemplo, está el caso de Santo Domingo Este, evidentemente, que se está negociando ahí. Está el caso del propio Distrito Nacional, que todavía no se concretiza al 100%, donde el acuerdo debe ser llevar a Domingo Contreras como candidato a síndico y a Omar como senador, que es un sentimiento. Usted sale a la calle y la gente lo percibe y lo quiere. ¿Entiende qué? Domingo con una trayectoria, con varias veces que ha aspirado, con una formación y una capacidad y especialización en lo municipal y un hombre de experiencia maduro. Y Omar Fernández, un joven que está trillando su camino, su propio camino, que independientemente de que es hijo de un expresidente, está trabajando arduamente en los barrios, en las calles, con una tremenda labor legislativa. Y un joven que prácticamente su juventud se desarrolla en la casa siendo hijo de un presidente en ejercicio, pero no se cría como un petulante, como un errante, ni siquiera un popi. Es un joven que se parece al pueblo, al dominicano. Esa combinación de Domingo Síndico y Omar Fernández senador destruye totalmente al PRM en la capital. Entonces, todavía se están afinando en una cosa. No es tarde. No es tarde. ¿Por qué no es tarde? Porque hoy estamos a 3 y el plazo es hasta el día 10. O sea, hay una semana entera. ¿Tú sabes todo lo que pasa en una semana? En una semana Dios hizo el mundo. Claro, evidentemente Dios es Dios. ¿Entiendes? Pero lo que quiero decir es que en una semana pasan muchas cosas. En un día pasan muchas cosas. O sea que no. Alexis, no estamos tarde. Por lo que tú nos has expresado, de que ese es un acuerdo diferente a la mayoría, Totalmente. Porque ha empezado desde los cimientos de los partidos. Desde abajo hacia arriba. Hacia arriba. ¿Usted creería posible que si apareciese un dirigente de cualquiera de esos dos partidos, vamos a poner PLD, Fuerza del Pueblo, porque el PRD no tanto, en el sentido de que no ha habido una división reciente? Si apareciese un dirigente que, prevaliéndose del poder que haya tenido en un momento determinado, quisiera variar lo que ha decidido esa dirección media y base de esos partidos, ¿usted cree que esa base y esa dirección media se lo llevaría de encuentro? Mire, si alguien intentara, osara tal irracionalidad, quedaría desautorizado totalmente. Perdería su liderazgo y quedaría en ridículo. ¿Por qué? Porque nadie va a obedecer esa orden. Y yo lo decía hace varios años, inclusive. Antes que se hablara de alianza, yo siempre he promovido la alianza. Y antes que se hablara de eso, yo decía, mira, con alianza o sin alianza, nadie evita que un Leonel Fernández en segunda vuelta, el PLD entero vote por él. Nadie evita eso, con alianza o sin alianza. Y por igual, si Abel Martínez pasara a una segunda vuelta, con alianza o sin alianza, la Fuerza del Pueblo, la militancia, votaría por Abel Martínez. ¿Por qué? Porque es un sentimiento natural. ¿Se siente identificado? Pero claro que sí, porque hay que salir del PRM, porque el gran problema es que tenemos un gobierno que mantiene un caos, que ha fracasado en la educación, que ha fracasado en la salud, que ha fracasado en la seguridad, el tema de la inseguridad, que ha fracasado en tema de la inflación. O sea, es un fracaso total. Entonces, vamos a permitir que por intereses particulares este país vaya a sufrir 4 años más de desgobierno. No. ¿Cuál es el sentimiento? Con alianza o sin alianza, eso se daría. Entonces, imagínense si está la alianza. Con más razón, si está la alianza, nadie podría desautorizar a una persona, a un dirigente, a promover esa candidatura. Entonces, quien lo mande hará el ridículo, perderá. Y cuando pase el proceso, evidentemente, ya usted sabe lo que pasará con esa persona. Mira, Alexis, pasando a otro punto de vista, el gobierno ha tratado por todos los medios de hablar en contra de la corrupción, de hablar de que el presidente es un hombre honesto, que este programa no lo pone en duda la honestidad del presidente Luis Abinader. Pero el último de las manifestaciones de posible corrupción, vamos a decir posible, que se ha detectado,
fue el que hace 2 o 3 días a Hugo Vera, la comisión, ¿cómo se llama? Lo del Palacio dirige Carlos Pimentel. Dirección de compra y contrataciones. Ajá. Acaba de paralizarle una contratación de 1.100 y tantos millones de pesos para la solución del problema vial en Santo Domingo. Y lo que sorprende es que de ese contrato, 7 puntos se lo hayan echado a un lado porque dicen que no estaban dentro de lo que necesita un contrato para que sea un contrato honesto y legal. ¿Qué usted puede...? Bueno, mire, yo no conozco los detalles del caso de Hugo Veras. Conozco lo que ha salido así en términos generales. ¿Qué le digo? Es difícil, muy penoso y lamentable que Hugo Veras se vea en una situación de esa. Primero por su trayectoria, segundo por su familia. Yo en principio le daría un voto de confianza a Hugo Veras, yo en lo personal. Y esperaría ver qué va a pasar con ese expediente. A mí me cuesta creer que él se hubiera prestado para un acto de corrupción en ese caso. Me cuesta. Y si se llega a comprobar, ¿no? La justicia tiene que investigar eso y actuar. Pero si se llega a comprobar, para mí será una gran sorpresa y hasta un dolor. ¿Por qué? Porque realmente ya eso sería como el límite, el extremo de lo que hemos visto en el PRM. El PRM ha tenido un discurso de anticorrupción, ¿verdad? Sin embargo, es el gobierno que más casos de corrupción ha tenido en un año de gobierno. O sea, que han salido, que han florecido y no los persigue. Entonces promueve una justicia independiente, pero solo persiguen a la oposición. ¿Entiendes? Entonces, y hacen unos expedientes enormes, ¿verdad?, que luego no quieren leer. Por lo menos los de la oposición van presos, los del gobierno solamente cancelados. O son, como dicen, errores susanables, faltas susanables, ¿verdad? Entonces, que lamento mucho la posición de Milagro Ortiz Bosch ahí, porque al parecer va a quedar muy mal en esa posición, realmente. Al final de su historia política. Así es. Después de una trayectoria loable, creo que como ministra de Educación hizo un buen trabajo, realmente, una persona que respetable, pero se ha dejado usar para ese tema y lamentablemente no va a lograr ningún resultado y yo creo que va a salir desmeritada de ahí. Entonces, en definitiva, el tema de la corrupción no ha sido más que un discurso de campaña del PRM que ahora a 3 años no ha logrado absolutamente nada y lo que se ha demostrado que ellos tienen una cantidad enorme de casos en esa dirección. ¿Desmeritada en qué sentido? Bueno, porque... En el caso de doña Milagro. Desmeritada en el sentido de que, o sea, ¿qué se ha hecho en el tema de transparencia, en el tema de la corrupción? ¿Qué ha hecho en términos reales? Más que, porque es ética. O sea, tú dices, por ejemplo, ¿cuál es el resultado? ¿A qué se ha logrado en todos los casos que han habido en el gobierno? En el caso de ellos, del partido oficialista, dicen que esa institución no es más que un instrumento para tramitar cosas, no para ejecutar. Que no tienen poder en términos judiciales para someter a nadie, sino instrumentar cualquier falta de una institución ante las instancias judiciales correspondientes. Claro, pero tú eres abogado, yo también, y sabemos que la acción es la justa medida del interés, o el interés tú lo ves en la acción. Entonces, si usted somete, si a usted le corresponde el iniciar ese proceso, también le corresponde el darle seguimiento y ver en qué queda eso. No simplemente, bueno, mire, investigue eso y me desentiendo de eso. Eso no está bien, realmente. Bien, vámonos, Alexis, a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, Alexis Fradera, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Alexis, ¿cómo pudiéramos analizar los resultados al día de hoy de las próximas elecciones? Nos referimos a las congresuales, a las municipales y presidenciales. Bueno, evidentemente empezar con las municipales. Si
se concretiza ya en el 100% el tema de las alianzas, es decir, que el acuerdo se da como está planteado, como se está negociando ahora mismo, en el cual iríamos aliados unas 23 provincias, ¿verdad? En ese caso, pues, en las municipales, el PRD perdería más del 60% de las alcaldías que tiene. O sea, sería un desastre para ellos. Pues estamos hablando que son candidaturas uninominales donde se gana con un voto. O sea, usted puede sacar 40 y yo 40 más 1 y gané. Entonces, con la alianza habría una fortaleza en la mayoría de las demarcaciones, bueno, que evidentemente sería una derrota fuerte para el PRM. En el caso congresual, bueno, pues estamos hablando que la alianza pudiera ganar entre 23, 24, 25 senadorías. Eso destruiría totalmente al PRM. Y en primera vuelta no hay definición. En primera vuelta, pues, pasaría a una segunda vuelta, según otras proyecciones, bueno, Leonel Fernández y Luis Abinader, con la ventaja de que en una segunda vuelta, entonces, Leonel Fernández recibiría el apoyo del PLD, del PRD, de Opción Democrática y demás partidos aliados. En el caso del PRD, del PRM, no tendría posibilidades de acuerdo. O sea, él iría a segunda vuelta prácticamente con la misma configuración que fue la primera vuelta. Entonces no tendría capacidad de crecimiento. Y además iríamos a una segunda vuelta con una cantidad de senadores y diputados victoriosos que ya proyectaría realmente lo que va a pasar en la segunda vuelta. Entonces, ahora mismo el escenario es extremadamente positivo. Y es el nivel de desesperación que hay en Palacio, ¿verdad? Y por eso están con esos ataques, con esas medidas. Usted ve, por ejemplo, que el espíritu del presidente Luis Abinader en la semanal que hace cada lunes para promover, bueno, está promoviendo su candidatura. Ya él no tiene el mismo espíritu. Ya le habla mal a algunos periodistas, ya responde, ya no voy a responder dice esto, que le están echando un boche. está echando un boche, tiene otra actitud. ¿Por qué? Porque hay un nivel de desesperación. ¿Entiendes? Entonces, pero está saliendo de sus hemos visto, Alexis, diríamos, la conquista de muchos líderes a nivel municipal, lo que tiene que ver con alcaldes que están siendo, o sea, que se han ido al PRM. Se han ido al Partido Revolucionario Moderno. Claro, y eso es un problema. Entonces, los oficialistas dicen que esto contribuye al fortalecimiento de los resultados en las próximas elecciones municipales, porque esos líderes locales están ya en su partido. Claro, y es correcto que lo digan, porque en teoría podría ser así, en teoría, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que sucede es que tú tienes un alcalde, que es alcalde actualmente, el compañero del PRM, el dirigente PRM, aspiró a esa alcaldía, combatió a ese alcalde actual, dijo de todo de él, seguro, acabó con él, pero ahora tiene que apoyarlo. Ahora es bueno. No es así. Es que en la política 2 y 2 no son 4. ¿Qué pasa con ese dirigente que tenía su derecho, su aspiración de ahora aspirar nuevamente? Porque muchas veces usted aspira a un proceso, no gana. ¿Y qué te hace? Aspira en la próxima. Porque en política no se pierde, se acumula. Usted perdió este proceso, ¿qué usted hace? Recoge su fuerza y aspira de nuevo. Pero no puede aspirar, porque ahora tiene que apoyar a uno tránsfuga que se fue al partido. ¿Y tú crees que en la práctica lo va a apoyar? No lo va a apoyar. Eso no es verdad. Pero además, ¿tú crees que el que votó por ese síndico estando en la plaza de otro partido va a votar por él ahora? No, ese partido ya no vota por él. Él se fue, pero él se fue con lo que tiene nombrado ahí. Y posiblemente ni siquiera con todo el que está nombrado. Entonces eso no es tan simple. Alexis, mire, cuando hace un par de meses el presidente Abinader mandó a los militares a reforzar la frontera por el asunto del canal, durante esas 2 o 3 semanas se vio una gran movimientos en cuanto al apoyo al presidente Abinader, más quizá no al candidato, pero se podía percibir un aumento de puntos o de puntajes en lo que eran las encuestas. Pero al pasar los días, el presidente ha tenido que recoger su palabra y ha tenido que abrir ya la frontera por los aires, ha tenido que abrir el mercado de Dajabón, una serie de cosas
que entonces el pueblo lo ve como cierta inseguridad, porque nada de lo que el presidente dijo que se iba a lograr se ha logrado. Desde su punto de vista, usted, ¿cómo lo enfoca y que el país lo entienda? Mire, no solamente no se logró, sino que al final... Bueno, perdóneme, hasta un embajador actual, que fue director de última hora de Castro, Aníbal de Castro. Aníbal salió haciendo una declaración como que el presidente no supo darle la oportunidad a la diplomacia de que manejara esos asuntos y dejó el país sin forma de evolucionar en eso. Mire, no solamente fracasó, sino que puso a la República Dominicana en una posición de humillación. O sea, prácticamente nos humillaron en ese proceso. ¿Cómo así? Mire, el presidente comete ese error porque en ese momento estaba en picada en las encuestas. Estaba en picada en las encuestas. ¿Fue mal aconsejado entonces? Claro que sí, fue una medida desesperada. Entonces, ante ese tema, como el tema haitiano unifica al país, y eso hay que reconocerlo, uno se unifica y apoya eso, y el cierre de la frontera, en algunos sectores cala y lo apoyan eso, ¿verdad? Él quiso utilizar esa estrategia para repuntar en la encuesta. Y de hecho, sí, subió unos puntos en ese momento. Y entonces dice, cierra la encuesta, cierra la frontera por tierra, aire y mar, con la condición de que se iba a mantener así hasta que se parara el canal. ¿Y qué pasó? Que el canal no se paró, el canal sigue igual, totalmente, todo normal, y entonces abren la frontera. ¿Y qué hacen los haitianos? No abrieron la frontera. O sea, nosotros abrimos la frontera para que ellos vengan y ellos no la abrieron. ¿Por qué no la abrieron? Bueno, porque usted intentó humillar a un pueblo. Usted intentó humillar a un pueblo con esa medida, por un lado, y por otro lado, con ese despliegue militar innecesario. A un pueblo desarmado. Como fuera un campo de guerra, esa exhibición de tropas y equipos militares ante una guerra inminente. ¿Para qué? Para nada. Al final no la abrieron, no pararon el canal. Tiene que abrir la frontera porque no la aguantaba, porque fue una medida desesperada y apresurada, porque se puede hacer. Pero hay que hacerlo agotando unos procedimientos. Entonces, al final tiene que echar para atrás. Alex. Y ahí es que nosotros entonces terminamos humillados. Y ese fue un fracaso total de la política exterior de la República Dominicana. Alexis, sin embargo, hay sectores que dicen que eso fue una estrategia previo a la reunión de la ONU, que iba a participar el propio presidente de la República, a los fines de presionar a este organismo para que este organismo tomase la decisión de consumar ya lo que habían anunciado muchas veces, que no se había llevado a la práctica, que anunciar diríamos el envío de tropas a los fines de ver si se logra la paz con esta desestabilización que hay en el hermano pueblo haitiano. Que eso fue una táctica para los fines de que esos organismos accionaran, que amagaban y no daban. ¿Cuál es su opinión al respecto? que algo tienen que decir, tienen que buscar una excusa para tratar de esconder el error, pero eso nada tiene que ver. Y además, lo otro, ¿qué ha pasado con lo otro? Lo otro está en el limbo. Eso va a tomar tiempo. Ellos jugaron a utilizar el tema haitiano de la frontera a favor en términos electorales, cosa que nunca se puede hacer en un tema de relaciones internacionales. Y lo hicieron, pero le explotó en la mano. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso es un proceso que no termina ahora, eso va a durar meses. ¿Entiendes? Entonces no se podía aguantar. ¿Qué era lo que había que hacer? Lo que dijo el doctor Leonel Fernández, que sea un estadista, que sea un internacionalista, un estratega, y lo explicó. Pero ellos por orgullo no querían hacerlo. Pero al final terminaron haciendo lo que dijo Leonel. ¿Cuánto le hubiera ahorrado al país, a todos esos comerciantes, a todos esos empresarios, al pueblo de parte y parte, si le hubieran hecho caso a Leonel Fernández? Pero no, porque estamos en el gobierno de la improvisación y de la incapacidad. Lacey, ¿usted conoce, trajinal político, algún país, yo no lo conozco, pero quizá usted sí, donde un gobierno que le esté dando aumento desmedido de las facturas eléctricas, que le esté aumento desmedido en los supermercados? Ha vuelto a surgir la frase de la casa del terror. Aumento desmedido de todo prácticamente. El que pagaba 4,000, 5,000 pesos de luz está pagando 8,000, 9,000, 10,000.
que pueda presentarse a unas elecciones, no importando que a nivel internacional sabemos que las cosas se han disparado, pero en algún país del mundo un candidato puede ganar así. Mire, esa es una excelente pregunta, porque eso no se ha visto nunca. O sea, históricamente, un gobierno que comete todos los errores en perjuicio de un pueblo, como lo ha hecho este, no se reelige. Fracasa. Y como fracasó Hipólito Mejía en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque nadie reelige inflación, nadie reelige inseguridad, nadie reelige apagones, nadie reelige eso. Nadie reelige un fracaso descomunal en educación, que el propio ministro de Educación lo reconoce, o mejor dicho, lo dijo. Él fue que dijo, estos 2 años fueron perdidos. O sea, todo ese dinero se perdió. Pero está hablando del ministro del propio gobierno que está reconociendo eso. Y ahora mismo, él mismo nos ha dado pie con bola en educación. Bien. Alexis, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial, pero antes de ello, en ese mismo orden, voy a dejar una pregunta en el aire para cuando retornemos. Okay. ¿Por qué las encuestas dan al presidente actual con una elevada valoración por encima de los demás partidos políticos y candidatos? Muy bien. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos. Muy bien, continuamos con nuestro invitado en el día de hoy, ya en esta parte final, el señor Alexis Fradera, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Habíamos dejado una pregunta en el aire en función de sus valoraciones con el gobierno actual y decíamos, reiteramos la pregunta, ¿por qué el actual presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, mantiene en los sondeos, en las encuestas que se hacen una alta valoración por encima de los demás candidatos y partidos políticos? Mire, el PRM y Luis Abinader solamente puede tener una alta valoración en las encuestas que ellos hacen, pagan o mandan a hacer un amigo. ¿Por qué? Porque lo decíamos anteriormente, es que ahí hay una contradicción clara. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, pero como en una encuesta usted puede tener una alta valoración, si en esa misma encuesta dice la persona que entiende que el tema de la migración no lo está manejando bien, que el tema de la inflación no lo está manejando bien, que el tema de la inseguridad es uno de los mayores problemas. O sea, es la misma encuesta que está diciendo eso. Entonces la encuesta se está contradiciendo con ella misma. Pero además, cuando tú sales a la calle y tú, o en un espacio, en un autobús, comenta, de 10 gente, 6 hablan a favor del gobierno. Porque lo que uno ve es que de 10 gente, nada más 3 se atreven. Y cuidado, si uno solo. Entonces, ¿dónde que hacen la encuesta? ¿Dónde que la hacen? ¿En un cuarto cerrado, en una computadora? Porque si tú sales a la calle, esa no es la realidad que se vive. La realidad que se vive es un pueblo que está sufriendo. La realidad que se vive es un pueblo que está agonizando. Cuando va al supermercado y tú haces una compra con 8,000 pesos, ya tienes que gastar 24,000 pesos. Cuando tú tienes el combustible, cuando tú tienes el tema de los apagones, cuando tú tienes todos esos aspectos que te afectan el día a día, y evidentemente es un fracaso. Y ellos han querido justificar el tema de las dificultades que vive el país en tema de ¿qué? Al COVID, la guerra de Ucrania, etc. Pero hay países, inclusive de Centroamérica, que se nos han ido por encima de nosotros económicamente ante la misma realidad. ¿Qué significa? Que no basta, que es un manejo económico de cómo tú diriges el país. Pero mire, la gente en la calle, el dominicano es muy acucioso y averigua y pregunta. Yo oigo a veces que dicen, sí, pero el presidente Fernández fue presidente en 96, 2000, 2004, 2008, 2008, 2012. ¿Qué nos puede ofrecer el presidente Fernández ahora, después de Luis Abinader, desde su punto de vista, dentro de la carpeta de oferta que hace el presidente Fernández? ¿Cuál usted puede pensar que sean las más atractivas para que pueda ser escogido presidente? Mire, lo que tiene que ofrecer el doctor Leonel Fernández en favor de la República Dominicana es su experiencia. Precisamente lo que critican, bueno, pero que él ha sido presidente en 3 ocasiones, 12 años. Bueno, pero precisamente
Son 12 años de experiencia para sacar adelante este país. Son 12 años en la cual creó estabilidad, crecimiento, desarrollo, gobernabilidad. Son 12 años prósperos para la República Dominicana. Entonces, ¿qué tiene que ofrecer? Ese nivel de experiencia. Pero además, Leonel se ha mantenido permanentemente haciendo propuestas. Y Leonel es una persona que se prepara para gobernar. Por ejemplo, el PRM, ellos no se imaginaron que iban a ganar. O sea, ellos fueron un gobierno sin hacer un plan real de gobierno. Entonces, por eso viene la improvisación. Leonel no. Leonel tiene una experiencia de Estado, es una persona que ha sido presidente en 3 ocasiones, pero se prepara 2 o 3 años antes, cada vez que va a aspirar, y hace un plan de gobierno. Y se analiza la realidad y las soluciones de cada una de las dificultades que tiene el país. ¿Entiendes? Y lo trabaja. Por ejemplo, ayer mismo estaba en Santiago, el presidente Fernández, presentando RD Agrorural. ¿Y qué es eso? Una propuesta de la agropecuaria, la alimentación y el desarrollo rural al 2044. Una de las preguntas, Alexis, en ese mismo orden, de las enmiendas que le pudiera hacer el presidente Fernández en caso de llegar al poder a cualquier error que haya cometido en el ejercicio de su gobierno, Sí. Una de las imputaciones que le está haciendo actualmente el partido oficialista es que él ha anunciado que el actual gobierno debe de eliminar el anticipo que se le cobra a las empresas a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, el partido oficialista dice que por qué él no lo hizo cuando estuvo en el poder. ¿Cuál es su opinión? Porque no se podía hacer en ese momento. ¿Entiendes? Porque no se podía hacer. Pero él sale del presidente en el 2012. Ha pasado mucho tiempo después de eso. Entonces, en ese momento no se puede hacer. Ahora, ya tú mantener el anticipo a esta altura de juego es totalmente irracional. Es inaceptable. Y él planteó un mecanismo, porque el problema es que él no dice, hay que eliminar el anticipo, porque eso es muy fácil decirlo. No, él dice la enfermedad dice, y la medicina. Porque es muy fácil tú decir, no, hay que eliminar el anticipo. ¿Y cómo? O él te está diciendo, ¿cómo? Y tú no tienes un banco ahí. Y eso no es un negocio. Es simple. Tú me vas a avanzar, perdón, lo que estás seguro que yo voy a recibir. Y seguro ni siquiera el 100%. Entonces, tú lo vas y el banco lo va a ir recibiendo seguro que con algún nivel de interés, ¿verdad? Porque es un banco comercial realmente, pero está planteando la forma de hacerlo. ¿Entiendes? Y es verdad que el anticipo ya a esta altura de juego es totalmente insostenible para la economía de las empresas. Cerrando ya el programa, nos gustaría particularmente a nosotros escuchar, suponiendo que el presidente Abinader tenga esa intención de voto de un 50 y tanto %. ¿Cuál usted considera que debiera ser la mejor estrategia, si se puede decir, que está llamado a usar la oposición para poder vencer un partido del gobierno? No, pero es que la estrategia para vencer el gobierno la están ejecutando ellos. Ellos están ejecutando la estrategia cuando están haciendo o están cometiendo todos los errores que están cometiendo. Y cuando el pueblo cada día se da cuenta del nivel de incapacidad y de improvisación del gobierno. Ellos venden, por ejemplo, las buenas intenciones del presidente. Pero con buenas intenciones la gente no come. Pero con tanto dinero en la calle le va a ser difícil a la oposición. ¿Cuál dinero en la calle? Si la gente dice en la calle que no hay dinero, esa es la queja. ¿Cuál dinero? No hay dinero en la calle. Esa es la realidad. Eso es lo que ellos pintan. Pero él se atrevió a decir, el presidente de la República, en uno de los encuentros con la prensa, que había tenido el trimestre donde la pobreza había llegado al nivel más bajo de los últimos 20 años. Pero ¿en qué cabeza puede caber algo así? Él está viviendo en un mundo que no existe. Alexis, ya tenemos el tiempo encima, pero no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad y que nos diga su apreciación respecto a esta gran cantidad de jóvenes de los diferentes partidos, no solamente del que usted representa, sino de todos, que están inmersos en la política y en aspiraciones electivas en los actuales momentos. Pero eso es algo muy positivo y ciertamente se está viendo muchos jóvenes aspirando, sobre todo en la Fuerza del Pueblo, donde tenemos una inmensa cantidad de jóvenes aspirando a regidor, a diputado, inclusive hasta senador. Y eso es algo positivo. Yo creo que eso fortalece en sentido general el sistema de partido y fortalece la democracia, porque es un relevo necesario que no todos los países tienen esa oportunidad. Entonces, evidentemente que es loable y muchos de esos jóvenes van a salir electos
y van a ser ejemplos y van a motivar a otros jóvenes a seguir ese camino. O sea que es muy positivo. Alexis, agradecer la presencia suya acá y decirle que el programa está a sus órdenes. Gracias a para ustedes. usted, para su partido y de igual manera para todos los partidos. Un programa plural que está al servicio de la democracia de nuestro país. Un privilegio para mí. Gracias. Señores, hemos llegado a la parte final de su espacio, agradeciéndole la amabilidad de permitirnos llegar hasta sus hogares e invitándoles para que el lunes, nuevamente a esta misma hora, Día de la Constitución de la República, el próximo lunes, nos esperen. Feliz noche, doctor. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo lunes.